Dios les bendiga, hermanos, saetas de Dios. Estoy aquí para compartir con ustedes el devocional de hoy, 16 de agosto. Nos indica 3 lecturas, como normalmente lo hemos hecho. Esas 3 lecturas nos llevan al capítulo 2 de Juan, Primera de Crónicas, capítulo 10 y 11, y el primer capítulo de Zacarías. En el segundo capítulo de Juan vemos a un Jesús en un evento muy importante. Eran unas bodas en Caná, y en esas bodas se acaba el vino. Entonces nos relata que su madre María le dice que es un momento, ¿no?, de manifestar quién es él. Él le dice: se acabó el vino, para que él hiciera algo. Él le dice que no es todavía, aún no ha venido mi hora. Sin embargo, María no desiste, y María lo impulsa. Le dice a las personas: hagan lo que él les dice, que lo que él les diga, eso háganlo. Entonces él ya instruye, ¿verdad?, que le trajeron unas tinajas con agua que normalmente estaban ahí, y esas tinajas, bueno, fueron llenadas con el agua que normalmente se habituaba, y él las convierte en vino. Y dice, ¿verdad?, que después le llama al maestresala, que el maestresala pues es la persona que tomaba los alimentos antes de que fueran compartidos con el Señor, para verificar que no fueran envenenadas. Entonces el maestresala le dice que él ha hecho algo extraordinario, algo bueno, que había reservado, que primero había servido del vino regular, y pues que ahora estaba dando el vino mejor, el vino de mayor calidad. Entonces ahí, ¿verdad?, esta es una de las primeras señales que da Jesucristo, y con esto muchos de los discípulos que ya le seguían empiezan a creer en el poder de Jesús como un ser superior, como un ser elegido, como un poder que venía de Dios. Después nos relata, ¿verdad?, el capítulo 2 de Juan, que él avanza y entonces llega al templo, y dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, y que entonces él empieza y se enoja, ¿verdad? Dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Pero luego dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces nos dice que cuando Jesús resucita, algunos de sus discípulos recuerdan esto, ¿verdad?, que él se refería a la resurrección del cuerpo, y que de una manera simbólica él lo había referido como un templo, porque así estaba escrito, ¿verdad?, que sería, y él pues se lo recuerda. Y bien, la lectura de Primera de Crónicas 10 y 11 nos habla más que nada de la muerte de Saúl y de sus hijos, cómo primero mueren los 3 hijos de Saúl. Una vez después Saúl es herido, él no quiere ser todavía mancillado, muerto por los filisteos. Le pide a su escudero que lo mate, que termine de matarlo para no estar herido. Su escudero se niega, y Saúl, ¿verdad?, se arroja en la espada, y su escudero también. Y en esta batalla muere Saúl, sus hijos y toda su casa. Y al final del capítulo nos dice, ¿verdad?, así es como murió Saúl.
por su rebelión y por haber consultado a la divina y no haber consultado a la palabra de Jehová. Una muerte muy fea, ¿verdad? Que exhibieron su cabeza y después pues rescatan el resto de su cuerpo para darle sepultura. Y bueno, entonces aquí nos dice, ¿verdad? Que aunque es muy feo, su muerte sucedió de una manera muy fea, era una consecuencia de su pecado, una consecuencia de su rebelión, una consecuencia de no haber confiado en el Dios Todopoderoso y andar consultando a divinos. En el capítulo 1 de Zacarías nos dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová. Le dice, verdad, al profeta, al profeta Zacarías, que es una instrucción de que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a Dios y que entonces Él volverá a ellos, que llama al arrepentimiento y que sigan sus ordenanzas, que a pesar de que Él había mandado a los profetas no había sido escuchado. Y aún así pues hace un llamado: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y le dice, ¿verdad? No seas como tu padre, que yo les mandé y ellos no atendieron ni me escucharon. Entonces, ¿dónde están ahora? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó trataros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Y bueno, en estas lecturas del devocional del día de hoy, pues vemos, ¿verdad?, a un Dios que daba justo castigo o severo castigo a aquellos que no seguían sus ordenanzas, a aquellos que no seguían la ley. Hemos visto en los días pasados, ¿verdad?, un llamado al arrepentimiento, a la humildad, a la confesión de pecados, a que abramos nuestro corazón delante de Dios y confesemos todos aquellos pecados que nos atormentan, que nos asedian, que guardamos, para poder ser liberados y perdonados, que no escondamos ese pecado, que no hagamos como David, ¿verdad?, que trató de encubrir su pecado y pues que después se vio envuelto en muchas situaciones de mentira y de cosas feas. Bueno, hoy les quiero hablar acerca de la gracia. Una vez que somos honestos, una vez que confesamos nuestros pecados, una vez que tenemos esa humildad de humillarnos ante el Dios Todopoderoso, Él está presto para escucharnos, Él está presto para perdonarnos. Y bueno, tenemos aquí que la gracia significa una benevolencia, algo bueno, un favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. O sea, yo no me lo merezco, no es que yo fui buena o que yo hice algo extraordinario para merecerlo. La gracia de Dios es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos y a los actos impuros. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Una vez que confesamos nuestro pecado, una vez que nos humillamos ante Dios, somos benefactores de la gracia de Dios. Nosotros somos merecedores de todo aquello que Dios ha reservado para nosotros. Dice, no tan solo te perdona, te hace parte de su familia, te hace su hija, te hace parte de sus beneficios. Qué hermosa es la gracia de Dios, es un regalo inmerecido, es algo que ni siquiera esperábamos nosotros, porque no la merecemos. Les voy a leer
una introducción de un devocional que habla precisamente de la gracia en mí, que me pareció relevante. Me gustó. Nos dice que uno de los eventos históricos más interesantes en Estados Unidos ocurrió entre los años 1863 y 1865. Después de su reelección, el entonces presidente Abraham Lincoln se encontraba en un momento decisivo. La guerra civil estaba en su nivel más intenso. Pero fue en 1863 cuando se declaró públicamente la conocida Declaración de Emancipación para dar libertad a los esclavos. Pero recién en 1865, 2 años después, la Constitución de los Estados Unidos formalizó aquella declaración oficialmente. Para este entonces, el presidente Lincoln ya había muerto, pero su sueño se había logrado. Los esclavos eran libres. Esta voz corrió desde el Capitolio hasta los campos más lejanos de los Estados Unidos, y ahí se escuchó la voz. Había llegado la liberación. Los titulares de los periódicos declaraban: la esclavitud fue legalmente abolida. Sin embargo, algo que nadie esperaba sucedió. La mayoría de los esclavos del sur continuaron viviendo como si nada hubiera pasado, aunque eran libres. Un conocido historiador americano, en su comentario acerca de la guerra civil, dijo: cuando en 1864 se lo preguntaba a un esclavo negro qué pensaba sobre el gran libertador, decía: yo no sé nada sobre ese hombre llamado Abraham Lincoln, excepto que nos libertó, pero tampoco sé nada sobre eso. ¡Qué tragedia, hermanos! Un hombre había peleado una guerra importante, un presidente había sido asesinado. Los que alguna vez fueron esclavizados eran legalmente libres. Sin embargo, muchos continuaron viviendo como esclavos, en temor y en vergüenza. Quizá a usted le sorprende este relato, al igual que a mí, un asombro. ¿Cómo es posible que esta gente, por la cual se había pagado un precio tan alto para que ya no fueran más esclavos y para que vivieran en libertad, preferirían seguir en esclavitud? No se sorprenda, hay cristianos en la misma situación. Muchos de ellos, siendo libres, viven como esclavos. Jesús pagó un gran precio por esa liberación. Él es el gran libertador que dio su vida en la cruz del Calvario para que no tengamos que ser nunca más esclavos del pecado. Sin embargo, algunas de las dinámicas que se desatan en el comportamiento revelan que prefieren la seguridad de la esclavitud que los riesgos de la libertad. Al escuchar esto, ¿verdad?, de ser esclavo y de ser libre, pensaríamos: ¿cómo? ¿Yo voy a seguir siendo un esclavo? No. Lo enfocamos, ¿verdad?, a una esclavitud, a cadenas, a algo, cuestiones físicas, a servir a un amo, y nos negamos. Hermanos, somos esclavos de nuestros propios pecados, de nuestras propias iniquidades, de nuestra propia rebelión, de nuestra propia falta de decisión. Muchas veces seguimos siendo esclavos de una situación del pasado, cuando éramos la vieja criatura, el hombre viejo. Dios nos hizo nuevas criaturas y sin embargo seguimos atados a situaciones de rencor, a situaciones de falta de perdón. Eso nos mantiene esclavizados. En alguna ocasión me recomendaron una serie de televisión que hablaba de la esclavitud y no la toleré. Vi 2 episodios y le paré. No me gustaba, era injusto. Un engaño tras engaño de una libertad anhelada que no llegaba. Hermanos, tenemos la libertad en Jesús. Jesús ya pagó por nosotros en esa cruz. Nos dio la libertad, rompió cadenas, nos liberó de enfermedades, de todo aquello que nos mantenía esclavos al pecado, esclavos a una vida sin felicidad, a una vida sin paz. Pero dice aquí, ¿verdad?, esa introducción: la libertad conlleva algunos riesgos que no todos estamos dispuestos a tener. A veces el liberarnos
va a ser un trabajo y un esfuerzo que no estamos dispuestos a padecer. Entonces, la gracia de Dios, ¿verdad?, que nos dice y nos reitera que nadie es merecedora de ella, nos da ese regalo, nos da esa oportunidad de tener este perdón, esta paz, esta libertad de vivir en Cristo. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía que éramos pecadores y que íbamos a seguir pecando, y sin embargo envía a su Hijo unigénito a morir por toda la humanidad, como un regalo, la gracia de Dios y su amor que no tiene fin para con nosotros, para que a través de él podríamos obtener este regalo de la libertad. En Romanos 3:24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no es que yo hice las cosas, que yo fui, que yo no falté, que yo oré, que yo ayuné, que yo doné. No, hermano, que yo fui buena, que yo tengo carrera de mártir y he sufrido. No. Es por gracia de Dios. Nos dice, ¿verdad?, que en la carta tercera, capítulo 3 de la carta a los Romanos, si leemos ese capítulo completo, ahí viene una condena para nosotros. ¿Cuál era el veredicto de la humanidad? Culpable de todas las acusaciones. Sentencia: la muerte. Este capítulo muestra este caso y lo maneja de la manera siguiente: son esclavos porque todos están bajo pecado. Versículo 9. La condición: no hay justo ni aún uno. Eso nos lo dice en el versículo 10 del capítulo 3 de la carta a los Romanos. No hay quien entienda. Versículo 11. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 12 del capítulo 3 de la carta a los Romanos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que, hermano, no se ande sintiendo con la aureola de que usted es muy bueno y por eso Dios lo perdonó. No, Dios lo perdonó por su gracia infinita, por su misericordia y por su amor que tiene para con nosotros. No podíamos llevar delante de la presencia de Dios ningún logro que valiera la pena, no importa todo lo que intentáramos hacer en la fuerza de nuestra carne, para calmar la conciencia que nos acusaba y para calmar la ira de Dios, de un Dios santo. Ninguna de nuestras obras valía la pena, porque estábamos sin paz, sin pureza, sin esperanza, sin temor de Dios. Eso viene en el versículo 13 y 20. No teníamos escape. No sabíamos nada sobre libertad, no entendíamos cómo vivir de manera diferente, y el pensamiento de muchos se orientó a pensar que la libertad era permiso para hacer lo malo. Confundir la libertad con un permiso para hacer lo que yo quiera, para hacer lo malo. No teníamos idea si podíamos sobrevivir a esta condición. Éramos reos de muerte, condenados a la perdición. Así estábamos, hermanos, así estábamos. Pero gracias a la justicia de Dios, a su amor infinito, por medio de nuestra fe en Jesucristo y para todos los que creemos en Él, fuimos justificados por la fe. No por obras, solamente por nuestra fe. Por nuestra fe que nos justificó y fuimos libres de todo pecado, nos perdonó, y aún así, desde ese momento que fuimos salvos por la gracia de Dios, luego de haber depositado nuestra fe en la persona de Jesucristo, algo dentro de nosotros se manifestó y comenzamos a comprender las cosas que antes no entendíamos. Porque ese regalo que nos da Dios, que es su gracia, el perdón, nos hace sentir libres de esas cadenas, libres de toda opresión, libres por su bendita gracia y misericordia. Pero le digo algo, hermano, en el capítulo Juan, en la carta de Juan, capítulo 2, del 24 al 25,
una vez que Jesús, ¿verdad?, hace esas señales, primeras señales del vino, y después de tirar las cosas del templo, les dice que no hagan eso en el templo. Y empezaron entonces a creer algunos en él y a decir, ay no, pues sí, él es el Cristo, sí, él es el Mesías. Empezaron a convencerse. Pero a final de este capítulo 2 del Evangelio de Juan, dice lo siguiente en el versículo 24 y 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en cada uno. O sea, empezaron a creer en él, pero dice, Jesús no se fiaba de ellos, porque a lo mejor en el exterior le decían, sí Jesús, ya creo en ti, sí Jesús, creo que tú eres el Mesías, sí, yo creo que tú eres el Cristo, porque ya convertiste el agua en vino, porque ya veniste y derribaste, como decía la profecía, en el templo y te enojaste, y entonces yo creo que esas señales me están revelando que tú eres, y entonces creo en ti. Aquí, ¿verdad?, nos dice que él no se fiaba de ellos porque él sabía lo que había en el corazón de cada uno de los hombres. Esto para mí es muy alentador y a la vez también algo de temer. Yo no puedo fingir algo que no soy, decir algo que no siento, actuar como alguien que no soy, porque Jesús me conoce. Jesús me conoce y sabe lo que hay en mí. Y también tranquilidad. No importa si la hermanita que no le caigo bien va a andar murmurando de mí con el pastor, va a andar murmurando de mí con mis hermanas. No se preocupe, hermano, Jesús lo conoce. Jesús lo conoce y sabe lo que hay en su corazón. Tomemos esa gracia, ese perdón, ese regalo, ese sacrificio perfecto que hizo Jesús para poder tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Tomemos ese regalo, hermano, hagamos los pasos uno a uno, humillémonos, seamos honestos y tomemos el regalo de la gracia divina, la gracia redentora que nuestro Padre nos regaló. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y porque Él nos amó primero. Dios les bendiga, familia de Saetas de Dios. Les mando un abrazo, los quiero mucho, están en mi oración y deseo que Dios les abrace con esta palabra, que hable a su vida y que estén contentos y convencidos de que el amor de Dios no tiene final. Nada más hay que tomarlo. Hay que tomarlo, hay que darnos cuenta de que es por gracia y que ahí está para nosotros como familia en Cristo Jesús. Dios les bendiga.